Es para mí un gusto saludar y darle la bienvenida a Óscar Ocampo, coordinador de energía del INCO. Óscar, bienvenido. Qué gusto saludarte de nueva cuenta. ¿Qué tal, Magda? Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta tarde de martes. Oye, por favor, a ver rápidamente, nada más para que podamos tener esta radiografía completa. ¿Cuál es la situación actual de la Comisión Federal de Electricidad antes de que entremos a fondo en este asunto? Encantado. La Comisión Federal de Electricidad, en este momento, la administración del presidente López Obrador ha tratado de promover medidas regulatorias de política pública y este año legales para reconstituir los antiguos monopolios del Estado en el sector energético, ¿no? Y en este caso es reconcentrar todas las actividades de la cadena de valor de la electricidad en la Comisión Federal de Electricidad. ¿A qué me refiero con esto? A implementar una serie de medidas para obstaculizar el acceso a privados, el acceso a nuevas inversiones en la parte de la generación eléctrica para beneficiar a la CFE. La CFE, recordemos, tiene costos más elevados que los privados. Más o menos, nada más para ilustrar este punto, en 2020 tuvo costos aproximadamente 252% más elevados que las energías instaladas a partir de las subastas de largo plazo, es decir, las energías de privados en renovables. Y esto tiene un impacto de finanzas públicas muy importante, ¿no? Porque alguien tiene que asumir ese costo. La administración ha reafirmado su intención de seguir por ese camino, de seguir fortaleciendo en su visión a la CFE. Y en este caso estamos hablando de eliminar a los privados de la ecuación para que la CFE sea el principal o el único, en este caso, productor de generador eléctrico en el país. Esto es un problema, por supuesto, porque por un lado está la parte financiera, pero por otro lado también está la parte ambiental, porque la energía privada es mayoritariamente limpia. ¿Por qué? Porque funciona a partir de granjas eólicas o solar fotovoltaicas, o también los productores independientes de energía, que son una figura que nace en los 90s, que son centrales privadas, pero que venden toda su producción a la Comisión Federal de Electricidad, que operan a partir de gas natural, que también es un combustible más limpio que las tecnologías que tiene la CFE. Por ejemplo, el combustóleo, por ejemplo, el carbón, las térmicas convencionales. Y bueno, el presidente ahora ha adelantado desde hace algunos meses que este mes presentará una iniciativa en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución de tal forma que le garantice a la CFE el 54% de la generación eléctrica en México. Cosa que es un poco extraña, cosa que es extraño intentar meter eso en el rango constitucional. Eso no es, la Constitución no es un lugar para ese tipo de Déjame medidas. detenerte en este punto. Déjame detenerte en este punto porque finalmente ya abarcas parte de esta política energética que está adoptando el gobierno federal y demás. Sin embargo, de pronto como ciudadanos nos cuesta un poco de trabajo el poder comprender hacia dónde va la Comisión Federal con todo esto. Entendemos que se va a generar energía poco limpia, que está en contra inclusive de la tendencia internacional, pero hay algo más que es en donde verdaderamente nos preocupamos, y eso significa más costo, más dinero al bolsillo de los mexicanos. Y entonces te pregunto, ¿lo que pagamos actualmente por esa energía eléctrica es lo justo que deberíamos de estar pagando? ¿O qué sucede en este ámbito y qué se requiere para bajar las tarifas que actualmente tenemos? Porque lo veíamos hace un momento con la información que nos presentaba el equipo de Mega Noticias a lo largo y ancho de la República Mexicana, ¿no? Oye, de pronto estamos hablando que el recibo de la luz les llegaba de 400 pesos y de un momento a otro les llega de 4,000. Es un problema. En el segmento residencial existen dos tarifas, que es la de bajo consumo, que es la subsidiada. Para el próximo año, por ejemplo, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación trae más o menos 73 mil millones de pesos para compensar subsidios. Y la otra es la tarifa DAC, la tarifa doméstico de alto consumo. Cuando uno salta de una tarifa a otra, el recibo efectivamente se eleva de forma muy significativa. Es correcto que esté subsidiado, por supuesto, porque eso es una política social que existe en muchos países del mundo y que beneficia a las familias de menores recursos, ¿no? Es importante subsidiar la energía eléctrica, es importante garantizar costos bajos para las personas de menores recursos. Quizá la mejor forma de garantizar mejores costos o menores precios para las familias de menores recursos es precisamente a través de acelerar el tendido de energías que cuestan menos de generar, por ejemplo, las renovables. Si siguiéramos al ritmo, esto es muy ilustrativo, si siguiéramos al ritmo que iba el tendido, el despliegue de capacidad instalada renovable de 2016 y 2017, por puro tema de costos, en 10 años más o menos, podríamos eliminar por completo el subsidio. ¿Por qué? Porque los costos de generación serían más bajos y eso se reflejaría
en los recibos de los hogares sin necesidad de subsidiar la energía eléctrica. Y si seguimos por el camino de apostar por tecnologías más costosas, se puede seguir subsidiando la energía eléctrica, pero al final del día el costo lo pagamos todos los mexicanos de una u otra manera, directa o indirectamente, en el recibo de luz o a través de los impuestos y del gasto de finanzas públicas que caería en este caso en la cancha de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, ahora dime una cosa, esta tendencia a nivel internacional ya comenzamos a verla, ¿no? Y eso es empezar a migrar hacia las energías renovables porque el cambio climático nos está ganando. Leía que por ejemplo, vamos en sentido contrario de Brasil o de Chile porque la generación de la energía solar y eólica, me impacté con este dato, aumenta el 17% cada año desde el 2008 y bueno, en el caso de nuestros vecinos de Canadá y de Estados Unidos, un 15 y un 13% respectivamente. México estaba avanzando, ya lo mencionabas, pero nos comenzamos a estancar. ¿Qué riesgo corremos ya con estas modificaciones que se planean en la política energética? Y entonces, ¿cuál es el camino que va a tomar la Comisión Federal de Electricidad de aquí a, bueno, ya ni siquiera me voy a más tiempo, a 3 años? El riesgo es importantísimo porque ahorita lo ilustrabas muy bien y es más importante las subastas más exitosas de renovables fueron las mexicanas. En toda América Latina, las más exitosas fueron las 3 subastas que se llevaron a cabo en México. En ese sentido, es una tragedia que se hayan cancelado y se apueste por la generación más contaminante. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? En primer lugar, que misma Secretaría de Energía ya reconoció que no vamos a cumplir con los compromisos de México en el Acuerdo de París. Y esto tiene un impacto catastrófico en términos ambientales, por supuesto, pero también de finanzas públicas, pero también de competitividad en la medida que somos menos atractivos para el talento y para las inversiones. ¿Por qué? Porque los países en los tratados comerciales internacionales ahora tienen compromisos ambientales, porque los fondos de inversión tienen portafolios verdes, compromisos de invertir en lugares donde se respete y se esté acelerando la transición energética, porque los criterios de ambiente, social y gobernanza cada día son más importantes al momento de asignar recursos para la inversión. Así es que el impacto no solamente es ambiental, que en sí mismo debería ser un factor clave para esto, sino también es de finanzas públicas, también es económico, también es de competitividad. ¿A dónde va la CFE? Bueno, la CFE va en primer lugar a debilitar sus finanzas de una forma muy importante al apostar por áreas donde pierde, en este caso la generación eléctrica. CFE pierde recursos muy importantes año tras año en la generación eléctrica, así es que apostar por las subsidiarias que siempre te registran pérdidas. Y hace unos minutos comentaban muy acertadamente la parte del pasivo laboral que debilitó de forma importantísima sus finanzas. Esa fue la única razón por la cual la CFE operó con números rojos en 2021, por primera vez desde la reforma de 2013-14. Así es que no solamente estamos ante una catástrofe ambiental, sino estamos también ante un riesgo de finanzas públicas por el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Bien, Oscar, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias. Esperemos que haya una siguiente ocasión para poder profundizar aún más en el tema. Por supuesto que sí. Encantado como siempre, Magda.